¿Se escucha algo? Sí, sí, ahí parece que sí. Bueno, 10 puntos. Está faltando esto. Bien, vamos a esperar un poquito que se siga sumando el resto de la gente. Andrés, ¿me escuchás bien vos? Bien, excelente, listo. Bueno, 6 y 5. Hice una configuración en el Meet donde tengo que admitir a cada persona. Por suerte son nada más que 50 inscriptos. Así que espero el próximo Meet configurarlo de una forma más pro. Bueno, ya hay unos cuantos. ¿Le damos para adelante, Andresito? ¿Cómo la ves? ¿O querés que demos unos minutitos más? Boga, listo. Excelente, entonces. Bueno, levantó la mano, dale. Mándale nomás. ¿Te tengo que desmutear yo? Bueno, listo. Ahí te busco para entonces, Natalia. Natalia. eh, quitar, no mirar, solicitar. No puedes desactivar el micrófono de otra persona. Ah, excelente. Bueno, listo, entonces sí. Ya casi estamos, ¿eh? A ver si es esto. A ver ahora. Ahí Ah, está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí. excelente. Sí, Bueno, porque puede fallar el. no, hay configuraciones que nunca usé y dije, che, pero no tiene Mirá, sentido que todo el mundo se sume con el micrófono abierto porque va a ser un quilombo. bien, Pero por lo visto la configuración es un poco áspera. está. Bueno, sorteado. Perdón, solamente breves segundos les tomo. Mi nombre es Natalia Martignoni, estoy acompañada Adelante. también por el equipo de Fundación Loma Negra. Agradecerles a todos la participación, esperamos que se sume el resto de quienes se fueron anotando por el form. Esta es una propuesta que venimos trabajando ya desde hace varios meses atrás con el Clúster Tecnológico de Tandil, Fundación Loma Negra y con Vision Solution, la figura de Mario Giacomaso que también está por aquí. También va a estar acompañando el municipio en el sentido de que, bueno, muchos de los jóvenes y de los alumnos de la TUDAI también son el producto de una propuesta también conveniada entre el municipio y la UNICEN. Así que solamente darles la bienvenida, agradecerles a todos, agradecerles también a Andrés y a Facu, quienes van a estar acompañando a lo largo de estos 4 encuentros virtuales. Y seguramente vamos a estar teniendo un encuentro presencial, ya después oportunamente le vamos a estar comunicando en Olavarría para la tercera semana del mes de octubre, como un cierre también de esta propuesta. Así que bueno, agradecerles y esperamos que puedan sacarle el mayor provecho posible. Bueno, muchas Como gracias por la ustedes el intro. grupo. Muchas gracias por la intro. Vamos a acomodar ahí. Bueno, esto yo estoy como iniciando en el arte de las presentaciones online, así que sepan disculpar si hay algunas imperfecciones o cosas por el estilo, pero bueno, vamos a arrancar. Eh,
Vamos a charlar un poquito, acá le puse todas las personas que están involucradas en el sponsoring. Nosotros con Andrés somos del grupo Shears AI, que es un spin-off del clúster tecnológico. Y la intención de nosotros es divulgar técnicas de inteligencia artificial en particular. Así que vamos a arrancar eh, un poquito de qué se trata la charla de hoy, ¿sí? Pongo agentes de IA desde cero, porque es un poco la intención del curso o de estos encuentros que vamos a tener. Eh, Voy a charlar un poquito primero de quiénes somos. Andrés, que también está en la reunión, pero bueno, creo que me dijo que no tenía micrófono. Cualquier cosa, Andrés, ahora que te podés sumar, mandale nomás. Pero Sí, bueno, dale, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a presentate. todos. No, sí, no, tenía el micrófono deshabilitado, micrófono siempre tengo. Un gusto, voy a ser breve, digo, sí, con Facu armamos esta iniciativa o los contenidos que vamos a ir cubriendo en estos encuentros. Yo estoy en Exactas, en la Facultad de Exactas, donde estoy de profesor más en materias de ingeniería de software o de la carrera, pero hace un par de años que estamos muy metidos en cosas de inteligencia artificial con Facu y especialmente en lo que es esto, LLMs, agentes, o sea, como la segunda oleada de inteligencia artificial y además trabajo como científico de datos en Global. Bueno, excelente. Lo mío va a ser un poco más sencillo. Ingeniero de sistemas, me gusta mucho la carrera de ingeniero de sistemas porque dice mucho el título de la carrera, ¿no? Porque sistemas estamos completamente rodeados de sistemas, así que ya con el título creo que es bastante ¿cómo es? Abarcativo el tema. En particular, estamos trabajando con Andrés, como mencionó antes, en la divulgación de inteligencia artificial y empezar a ver si podemos lograr que eh, eh, convertirnos con el tiempo en una referencia, ¿no? En el mundo de la perspectiva del uso de herramientas y automatización, utilizando este tipo de software. Me gustan mucho las finanzas y los mercados globales, eh, porque nos cuentan bastante del futuro en particular. Como siempre dicen, los mercados se adelantan. Así que voy a continuar con un poquito, contarles la agenda, ¿no? Dame un segundo, voy a prender la luz, que está muy oscuro. Ahí está. Bien, vamos a comenzar hoy con un poquito de copilots. Es probable que más de uno de ustedes haya trabajado con un copilot o lo utilice si es que tienen trabajo, o sea, si ya están laburando en alguna empresa, es probable que lo utilicen para, eh, ¿cómo es? Para programar. En particular, la intención es hacer una intro de cuál sería el uso correcto, ¿sí? Porque, como todo, hay formas y formas de usarlo. Yo voy a tratar de compartirles algunos tips, como en la primera etapa. Después vamos a hablar de embeddings y semantic search. No me voy a meter demasiado en qué significa cada cosa porque lo vamos a ver después. El próximo miércoles vamos a estar revisando prompting, que es básicamente cómo nos comunicamos con estos nuevos software que son capaces de simular razonamiento. Vamos a trabajar un poquito con la API de GPT. Detrás del chat hay software que está ejecutándose. Vamos a empezar a trabajar un poquito detrás del chat para empezar a ver de qué se trata esto de construir software sobre cosas de inteligencia artificial. Y después vamos a empezar a charlar un poquito de qué son los agentes, ¿sí? Porque hay mucha palabra nueva dando vueltas, entonces está bueno empezar a entender qué es un agente, qué es un copilot, etcétera, etcétera. Hay un montón de terminología nueva.
El tercer miércoles vamos a trabajar un poco sobre lo que sería cómo podemos cómo podemos programar cosas personalizadas para que estos eh, eh, componentes de software inteligente puedan hacer ciertas cosas que no podrían hacerlo si no tuvieran algún tipo de acceso a, por ejemplo, consultar los datos de mi base de datos, ¿sí? De mi empresa, ponele. Y con eso vamos a ver algunos frameworks que nos facilitan un poco la vida en este proceso, ¿sí? Eso va a ser el tercer miércoles. Y el cuarto miércoles vamos a experimentar un poco con lo que son los sistemas RAG y los agentes que funcionan en modo React, que son los que más comúnmente vemos hoy en día integrado en todos los sistemas de chat que pueden pensar, ¿no? Que te dice razoning y te tira ahí como un textito como que está haciendo cosas, ¿no? Te muestra un poco la línea de pensamiento que está llevando ese componente de inteligencia artificial, ya sea GPT o cualquier empresa cualquier modelo de lenguaje que estén utilizando. ¿Sí? Bien, listo. En particular, lo que estaría piola es tener en cuenta lo siguiente. Van a necesitar obligatoriamente tener una cuenta de GitHub, porque el Copilot que vamos a usar hoy tiene una versión gratis, pero necesitan tener una cuenta de GitHub creada, así que si no tienen cuenta de GitHub, los invito a que entren a github.com y se hagan una. Vamos a usar un poco del Visual Studio Code como editor o entorno de programación, ¿sí? Yo las filminas después eso se las voy a dar, así que no se preocupen. Eh, Vamos a necesitar que configuren el Copilot, así que también les dejo el link de cómo configurarlo. Si es que no lo tienen configurado ya porque lo usan, puede ser que utilicen ya alguna de estas herramientas, o ¿cómo es? Y otro punto más es que con la cuenta de Google accedan a collabresearchgoogle.com. Ahí es probable que lo vean ahí en la pantalla, porque vamos a trabajar con ese entorno en particular. Bien. Entonces, ¿qué es un copilot en realidad? ¿Sí? Normalmente, voy a hablar para los que no tuvieron nunca un acercamiento. Un copilot es una pieza de software basada en inteligencia artificial que realiza una tarea en particular. Yo acá puse algunos ejemplos porque parece como que cuando trabajamos con elementos de inteligencia artificial es directamente como un salto cuántico. De repente tengo un software que es capaz de hacer lo que hace un ser humano, y eso no es verdad. ¿Sí? Entonces, los copilots en particular se encargan de hacer una tarea específica para darnos soporte en nuestro día a día. Un ejemplo, o sea, un ejemplo simple. Eh, Supongamos que estamos en una sala de emergencias y necesitamos eh, tomar el diagnóstico de la persona que viene, ¿no? Entonces lo vas a escuchar, o sea, el médico lo escucha, a ver qué es lo que cree, o sea, qué es lo que le pasa a la persona, y a partir de ahí se hace un diagnóstico. Bueno, una vez un paciente terminó en la sala de urgencias, por ejemplo, eh, lo que pasa normalmente es que el médico tiene que documentar, ok, el paciente tal llegó, tuvo estos síntomas, etcétera, etcétera. Bueno, yo mientras que esté dando la charla me voy a tomar unos mates, así que si ven que miro para abajo es porque estoy tratando de invocarla dentro del mate. Así que un copilot, ¿sí? Una aplicación del concepto de copilot sería un software que es capaz de documentar por mí lo que está pasando en vivo. Entonces yo no me tengo que enroscar para hacer esa tarea. Otra cosa que también está funcionando, ¿qué sería tener el modo cambiado? Ah, ok.
Fíjate que es probable que si no están viendo la presentación, yo estoy subido 2 veces y estoy compartiendo la pantalla en una de esas sesiones para que me va a dar de baja. A ver, Sí, te estamos viendo medio raro. Te vemos como si en tu cámara estuviera la presentación, pero no se ve la presentación macro. Perdón. just leave O sea, the por eso debe ser algo ahí en la configuración. O sea, donde debiera aparecer tu cámara, ahí se ve la presentación chiquitita, pero no. Fíjate que si la ves chiquitita es porque tenés que darle tipo pin. Ahí yo me bajé de la otra porque estaba 2 veces. Ahí me bajé yo de la. A ver si se ve mejor. Ah, Avísame. ¿Ahí se ve? sí, sí, ahí se ve bien. Ahí estás bien. Uy, bueno, mil disculpas. Por suerte no pasé de la primera, así que estamos bien. No, gracias. Eh, Bien, listo. ¿Se ve bien entonces todavía? Sí, sí, ahí se ve bien. Y ahí te Ex- vemos a vos también. Va, al menos yo. Perdón. Sí. Capaz que era mala mía. Perdón. No, tranca, tranca. Sigo entonces. Otra cosa que también es probable que hayan visto es eh, el Google Meet, lo que tiene. Bueno, ahora voy a tener que estar switchando entre una y otra a ver dónde está esto. Tic. Oh, esto es un quilombo. Acá está, permitir. Listo. Bien. Entonces, otra cosa que es probable que hayan visto es en las reuniones de Google Meet ahora te ofrece hacerte resúmenes, identificar los action items, en qué cosas tenés que seguir trabajando. Bueno, te hace un documento de resumen en forma diferida, lo cual es muy útil si tienen que hacer reuniones porque es muy bueno los resúmenes que hace. Y otra cosa que también vamos a empezar a ver cada vez más es la experiencia de aprendizaje personalizado, que sería, che, ¿yo cómo aprendo? Aprendo con ejemplos, aprendo más teórico, aprendo con dibujos, me gusta que me lo cuentes como un cuentito. Bueno, tenemos la posibilidad de pedirle a estos copilots que cuando me enseñan algo, ese aprendizaje me lo transfieran de forma personalizada según mi gusto, ¿sí? Entonces fíjense que lo que es en común, que es que el copilot realiza una tarea en particular, ¿sí? No le pido que haga 1 millón de cosas, le pido que haga una, pero que la haga lo mejor posible, ¿sí? Así que sería como algo así como una herramienta particular o un software que automatiza alguna tarea en particular que a mí me es funcional. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener la diferencia entre qué es un copilot y qué es un agente. ¿Sí? El copilot es básicamente algo que está diseñado para trabajar en conjunto con una persona o un ser humano. No lo reemplaza en ningún momento, sino que trabaja en conjunto. En cambio, el concepto de AI agents o agentes de inteligencia artificial, la intención es que la gente tenga cierto nivel de autonomía en donde yo no tengo que participar en lo posible, ¿sí? O si tengo que participar como ser humano, participo al final. No necesito hacerlo constantemente. En cambio, con el copilot sí va a necesitar que yo esté presente. ¿Sí? Dentro de los copilots que hay en el mercado, yo acá puse algunos, empezando de izquierda a derecha, tenemos al GitHub Copilot, que viene integrado dentro del Visual Studio, pero ahora viene también como software que puede ser integrado en otros entornos de programación. El de al lado es uno que se llama Cursor. Después hay otro que es bastante conocido, que se llama Cloud Code, pero que nuevamente, ya la forma en la que está expuesto hacia las personas, ¿sí? Hacia los desarrolladores, es como una aplicación del terminal, aunque viene también posible en sabor o en versión de integrado dentro de mi entorno de programación. ¿Sí? Después está Windsurf, que es el de la W. Este es uno chino que se llama Trae. Y después está Codex, que es la solución que está armando OpenAI. Son todas versiones que están empezando a salir en el mercado, que la intención es eh, darme asistencia en el proceso de programación. ¿Sí? Es probable que los que son programadores estén familiarizados
con conceptos de, che, bueno, si tengo que trabajar, puedo trabajar con otra persona. Entonces, en particular, me gusta refrescar un poco el concepto de peer programming o pair programming, que la idea es, che, somos dos programadores, hay uno que maneja y el otro que navega, ¿sí? Entonces, ¿por qué encaramos el tema de los copilots desde esta perspectiva? Porque va a haber dos roles ahora, ya no estás programando solo, sino que vas a tener un pedazo de software que es inteligente. Entonces, como es inteligente, ahora ya no estás más programando solo, sino que lo que estás haciendo es programando con otro, ¿sí? Entonces, básicamente el concepto de pair programming es algo que es útil. ¿Por qué? Porque ya está estudiado si es mejor, si es más lento, si es más rápido, o sea, ya hay algunas métricas, si buscan en internet, sobre pair programming, y si no tuvieron la posibilidad de experimentarlo por ustedes mismos. Y es interesante esta experiencia, ¿por qué? Porque me puedo imaginar que el que está escribiendo el código es el más hábil escribiendo, y el otro que está observando la tarea, porque normalmente en el pair programming hay un solo teclado, no hay dos, el otro está observando lo que yo estaba escribiendo. Entonces lo que me daba la posibilidad es de que el que está observando pueda capturar errores que yo como el responsable de escribir el código no los estoy viendo, ¿sí? Entonces es como que tengo una suerte de revisor activo. Yo puedo ser el que escribe o puedo ser el que revisa, obviamente. Así que en eso puedo ir cambiando roles. Entonces, imagínense que si yo tengo un software que va a poder de alguna manera asistirme en el proceso de programación, entonces es interesante empezar a hacernos nuestro modelo mental de driver y navigator, ¿sí? Porque no hace falta, no hay problema. Es interesante esto de los dos roles porque los tenemos que tener presentes, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que el software no es un ser humano, no tiene el mismo nivel cognitivo que tiene una persona. Puede ser muy rápido para programar, pero no es un ser humano, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el funcionamiento de un copilot en términos de alto nivel? ¿Sí? El copilot lo que va a recibir es un prompt. El prompt es un texto, puede ser, eh, quiero hacer una función que sume dos números, por ejemplo. ¿Sí? Ese puede ser el prompt. El copilot es una caja negra que va a ser un modelo de lenguaje, puede ser GPT, puede ser Cloud Code o Cloud en cualquiera de las versiones, o puede ser cualquier modelo, ¿sí? Puede ser DeepSeek, que es el modelo chino, que anda muy bien. Entonces puede ser cualquier modelo que tenga capacidades de razonamiento, en particular si está tuneado para la tarea que yo lo quiero utilizar, mejor todavía, ¿sí? Así que el prompt es un texto, y el contexto es ese texto en qué está embebido. ¿Por qué? Ese texto que es el pedido original mío, como programador en este caso, cuál es el contexto en el que se lo estoy pidiendo, ¿sí? Porque no es lo mismo programarme una función que sume dos números en un lenguaje a que programarme una función que sube dos números en otro lenguaje distinto. O sea que el lenguaje de programación hace la diferencia para que la respuesta que me dé a mi pedido, ¿sí?, tenga sentido para lo que yo quiero. Y acá les dejo una aclaración que es importante, que es, si yo le hago un pedido a un agente, a una pieza de software que puede ser capaz de programar, no tengo que olvidarme de que es importante de chequear siempre lo que me está devolviendo. No puedo asumir que el código es perfecto y que el bicho, o que esta pieza de software, mejor dicho, ya mágicamente sabe programar mejor que yo, o no sé, ¿sí? No sabe programar mejor que vos. Lo que tenés que tener en cuenta es que es un copilot, ¿sí? Entonces va a necesitar de tu verificación final, ¿sí? Vos sos el responsable de lo que el copilot
que está generando y que después se integra dentro de un codebase, ¿sí? Mucho más grande. Así que todavía estamos lejos de la automatización de la programación. Lo que sí hemos hecho es mejorado mucho la velocidad, porque podemos ahora pedirle a otro sistema, ¿sí? No tener que programarlo nosotros con la interfaz de teclado, que es súper lenta. Tenemos un software que ahora nos descarga esa tarea de tipear y tipea por nosotros, por lo menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el contexto en particular? ¿No? Yo estaba parado acá, dije, che, programame una función que sume dos números. El contexto pueden suponer que tiene que ver con el lenguaje de programación, por lo que dije antes, ¿sí? La respuesta va a estar conectada con lo que yo le pido y cuál es el contexto. Así que, ¿qué es el contexto en realidad? Bien, entonces, acá nos vamos a meter un poquito en lo que es el desarrollo de software como práctica, ¿sí? Eh, entonces, eh, está muy de moda ahora con esto de el uso de copilots, eh, prácticas que son bastante conocidas para los que han hecho carreras relacionadas con programación o ingeniería de software, y es este concepto de Spec Driven Development, que es básicamente, ok, definamos primero qué es lo que vamos a hacer y después lo programamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo tengo que tener en cuenta es que si voy a desarrollar un software, y esto ha cambiado en el tiempo y ahora a medida que vayamos avanzando se va a ir tomando un poco más de color, eh, siempre es una necesidad tener un mecanismo de intercambio sin que yo tenga que mirar el código del software para que sea más rápido y más sencillo entender qué tipo de software es el que está construido. Imagínense que si yo tengo que, para entender un software, que entro a trabajar en una empresa y me tengo que revisar 50.000 archivos o 2 millones de archivos de código para entender cómo funciona el sistema, no va a ser algo muy eficiente, quizás tarde un montón de tiempo. Entonces es mucho más rápido si yo tengo documentación del sistema. Entonces, el objetivo es trabajar con lo que es la especificación, ¿sí? Y que el desarrollo esté direccionado por la especificación, ¿sí? Entonces, algunas cosas básicas que es probable que ya se las hayan cruzado es, tenemos que tener los requerimientos del sistema, ya sea, pongo archivos locales porque puede ser que el sistema tenga una documentación, porque no es un sistema grande, sea, en alguna parte del sistema haya dibujos, en archivos PNG o texto plano escrito, ¿sí? Normalmente en sistemas o en empresas más grandes vamos a tener algún sistema de tickets o algo por el estilo, en donde va a estar documentado esa información. Después, a partir de los requerimientos, siempre se supone que va a haber documentos de diseño. En alguna parte los arquitectos o las personas que tienen la responsabilidad de diseñar el software, ¿no? O sea, el usuario quiere esto, este es el diseño que le corresponde. Esos diseños pueden también estar en archivos que pueden ser diagramas, que pueden estar locales, o pueden estar también en herramientas de documentación externas, ¿sí? Y como último paso, pongo el código que se supone es una suerte de reflexión, ¿sí? O espejo de los requerimientos y el diseño. ¿Sí? El código no hace lo que quiere, hace lo que quiere el diseño, y el diseño hace lo que quiere los requerimientos. O por lo menos así debería ser en la vía más pro, digamos, si fuéramos exigentes con el proceso de desarrollo eh, al máximo, digamos, ¿no? Siguiendo buenos estándares o buenas prácticas de desarrollo. Ahora, es probable, ¿sí? Porque yo cuando arranqué la universidad, ya por el 2003 más o menos, ya se estaba intentando salir de todo esto, de la documentación y demás. Y hoy por hoy es como bastante común el hecho de decir, che, la documentación, no pasa nada y nos ponemos a programar de una, ¿sí? Justo el día de ayer me llega un mail de una persona que yo sigo hace muchos años,
se llama Nicolás Sacas, que para los que tienen más mi edad, antes de que existan todos estos patrones funcionales de la web, con React y un montón de cosas más modernas, de programación funcional, el loco este lo que hacía era programar la Yahoo UI, que era una librería para hacer componentes visuales que era una cosa de locos. Un tipo muy formado en diseño de software y demás, y justo ayer mando un mail, yo lo sigo, y extraigo la siguiente frase. El tipo tiene un proyecto que se llama ESLint, que básicamente el proyecto este lo que hace es validar ciertas reglas sobre código que ya está escrito. No importa en qué lenguaje. Pero lo que rescato de ese mail es, dice, mi experiencia con ESLint, dice, reaprendí esta lección mientras mantenía su propio proyecto, dice, a medida que se agregaban más funciones a lo largo de los años, se volvió más difícil recordar cómo funcionaba todo, incluidas las partes que yo mismo construí. O sea que fíjense que sí, esto es un software que viene de, o sea, creo que debe tener como, no sé, mínimo 8 años más o menos el proyecto open source. Y es interesante saber esto de, che, ni yo que lo creé me acuerdo cómo lo hice o por qué tomé esta decisión. Loco dice, eventualmente introdujimos un proceso de documentación, digamos, de especificación, que servía a un propósito en particular, que es ir especificando cuáles eran los nuevos requerimientos técnicos. Este proyecto en particular es un proyecto que es para programadores, ¿sí? Pero esto es un poco como para que tomemos conciencia de que, a menos de que hagamos un proyecto que sea descartable, ¿sí? Que es posible, no quiero decir que, o sea, no existen los proyectos que son eternos, pero si hago un proyecto que es importante, digamos, y que va a durar en el tiempo, la documentación es importante, ¿sí? ¿Y por qué se transforma en algo importante? Porque ahora yo tengo software que si yo le explico y le digo, che, quiero hacer esto, y se lo digo de la forma correcta, le delimito cuáles son los requerimientos, cuál es el diseño, le explico, documento en texto, qué es lo que yo quiero, de repente, en los próximos años, es muy probable que lo que suceda es que haya software que sea capaz de interpretar estos documentos y construya el software por nosotros de forma automática, ¿sí? Que lo programe, que lo verifique y que te avise, que mandándote un mensaje, mandándote un mail, te avise, che, ya lo terminé, fíjate a ver si te gusta, ¿sí? Y que vos lo único que tengas que hacer es trabajar en lo que querés y cómo lo querés, ¿sí? En estas dos partes. Esta parte que es el code base, con el tiempo, ¿sí? En algún momento nos va a empezar a ser cada vez más ajeno. ¿Por qué? Porque en vez de tener lenguajes de programación, vamos a usar el lenguaje natural para pedirle a otro software que desarrolle esa tarea, ¿sí? Entonces, es importante entender el valor que tienen los requerimientos y el diseño, ¿sí? Por sobre el código. Siempre fue más importante el requerimiento y el diseño, ahora se está haciendo aún más importante, ¿sí? Porque es la herramienta de comunicación que vamos a utilizar entre nosotros y el Copilot. Bien. Entonces, otra práctica que también es bastante antigua, no es esto que todo esto que les estoy contando no es nuevo, ¿sí? Pero es una intro para que cuando lleguemos a ver lo del Copilot o ustedes después lo experimenten por sus propios medios, lo experimenten desde otra perspectiva, ¿no? Desde un chat que le escribo, che, haceme una página web y que te la hace, ¿sí? Eso es lo más pavo. Si yo quiero sacar el máximo provecho de un software semiautónomo, lo importante es saber, che, pero ¿cómo hago para que que ese software semiautónomo haga lo que yo quiero que haga y no haga cualquier verdura, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que también es importante es el hecho de decir, bueno, si yo hago un software, ya sea de pequeña escala o de larga escala, lo que es interesante es decir, che, yo necesito pensar el software
aparte de que ya tengo los requerimientos y tengo el diseño, tengo que diseñar el software de manera de que yo pueda medio como independizarme de cuántos cambios yo le aplico a cada módulo de mi sistema, pero que necesito que ese sistema se mantenga andando y cumpla ciertas reglas o ciertos contratos, ¿sí? Y dentro de esos contratos que quiero que cumpla, el Test Driven Development lo que nos da es una herramienta que dice, che, en vez de mandarte a escribir el código de una, escribite primero los tests y después hacer el código. ¿Qué tiene interesante esta parte como parte del contexto? ¿No? Siempre estamos trabajando con el contexto del copilot. Es, si yo puedo generar qué es lo que quiero, porque el test lo que define es, che, yo quiero hacer una función que sume dos números, entonces si sumo 2 más 2 me tiene que dar 4. Entonces, yo con esa especificación que es concreta, le puedo pedir a un software, che, programame esta funcionalidad y me puedo olvidar directamente del tema. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo ya sé que el software va a hacer que esa función, o sea, que esa funcionalidad se cumpla. Y le voy a decir, hasta programá hasta que tu código pase estos tests. Entonces, imagínense, antes nosotros teníamos que programar todo, absolutamente. Entonces, normalmente lo que yo he visto en mi experiencia como programador es, che, bueno, tenemos que hacer esta funcionalidad nueva en el sistema, bueno, perfecto, listo. ¿Cómo la hacemos? Bueno, más o menos así, listo, arranquemos. Y en ese proceso de arranquemos, ¿sí? Teníamos más o menos una definición de los requerimientos, había una suerte de diseño técnico, entonces, listo, me pongo a trabajar, perfecto. Ahora, yo lo que voy a poder decir es, che, yo quiero un software que haga esto, y me voy a desentender del tema. Se lo voy a dar a un sistema y le voy a decir, che, programame un software que haga esto. Y una forma de pedirle, que es lo que yo quiero que haga, es definiéndole los tests, por ejemplo. ¿Sí? Y otra cosa que me garantiza, si yo puedo tener una caja negra, que no me importa cómo la programó, si la programó en C, si la programó en C++, si la programó en Python, si la programó en JavaScript, si la programó en PHP, no me importa el lenguaje de programación, si yo tengo el testeo de qué es lo que yo quiero que haga específicamente, lo que puedo hacer es que este círculo de refactorización, ¿sí? Empieza a trabajar de forma independiente a mí. La refactorización la puede estar haciendo un software mientras que yo estoy durmiendo, por ejemplo. Pero para eso tengo que tener unos buenos tests, porque si el software que está refactorizando el código en busca de una mejora de performance, en búsqueda de, no sé, cualquier requerimiento que se nos ocurra, si no tenemos un buen set de testeo, no podemos delegar esa tarea, porque es probable que el refactoring lo haga mal, ¿sí? Porque se nos escapó a nosotros esa verificación. Entonces, siempre que estén desarrollando en un proyecto, piensen en esto. Che, los test ahora, los test ahora son para delegar completamente una tarea y olvidarme de hacerla yo, ¿sí? Entonces es tomar un valor extra, que es mantienen el sistema andando, pero al mismo tiempo eh, me permiten delegar la tarea de programación a otros, ¿sí? Bien, entonces, acá pongo el regreso a las prácticas tradicionales. Cuando yo estudiaba ingeniería de sistemas, existía UML, que era un lenguaje que era para especificar y era un embole, porque tenías que hacer 800 diagramas y tenías que llenar tabla, tenías que hacer un montón de cosas. Con la llegada de los métodos ágiles a la vida de todos nosotros, empezamos a documentar menos y a decir, che, no hace falta documentar tanto. ¿Sí? Bueno, nos fuimos de mambo, porque casi siempre lo que pasa es que vamos de un extremo al otro los seres humanos, ¿no? Entonces, el hecho de tener herramientas que pueden a través de la documentación generar código o hacer programas por nosotros, hace que empecemos a refrescar un poco herramientas que nosotros ya hemos utilizado en el pasado. Así que
Vamos a repasar un poquito lo que veníamos hablando hasta ahora. Las especificaciones tienen que ser detalladas. Eso nos permite automatizar el proceso de desarrollo. Ya no es que la documentación es solamente para la transferencia de información entre seres humanos. No tengo que documentar para el programador nuevo que voy a contratar. Tengo que documentar para poder tercerizarle el desarrollo a la inteligencia artificial. Para eso tengo que documentar. El testeo exhaustivo de mi plataforma o de mi software, ¿por qué tiene que ser exhaustivo? Porque como le voy a tercerizar, ya no me voy a encargar más de programar, ¿sí? Estoy hablando de muy largo plazo. Entonces, cuanto mejores test tenga, más tranquilo voy a dormir. ¿Por qué? Porque yo le doy la tarea a este software y me desentiendo del tema, ¿sí? Eso es importante, el hecho de poder desentenderme porque me permite hacer otras cosas. Entonces, dentro del diseño, tratar de que las arquitecturas sean sólidas. Esto es algo que nos gusta a todos, ¿no? Obviamente, a veces nos equivocamos y nos salen las cosas mal, pero bueno, no importa. La intención es poder, de alguna manera, de hacer software que sea sólido, ¿no? Y tenemos que entender más que nunca que el refactoring es constante y que si yo tengo un software que de repente va a programar más rápido que yo, no quiere decir que el más rápido sea mejor, ¿sí? Tengamos en cuenta esto, ¿sí? No pensemos que de repente, nos reemplazó, no pensemos en esto, sino que lo que es importante pensar es que la refactorización va a ser cada vez más agresiva. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que todo está limitado a la velocidad. Yo tengo una empresa, tengo 3 programadores, puedo refactorizar mi código a una velocidad. Tengo 10 programadores, puedo refactorizar mi código mucho más rápido. ¿Cuál es el próximo paso? Tengo inteligencias artificiales refactorizando mi código, entonces la cota superior ya no, o sea, el límite ya no son las personas, es la plata que tengo para pagar a un sistema que va a estar programando, ¿sí? Que con el pasar de los años va a ser cada vez más barato, ¿sí? Como ha pasado con todo en el mundo de la tecnología. Al principio es un poco caro y después con el tiempo se hace cada vez más barato, más barato, más barato. Así que lo que tenemos que tener en cuenta es que va a ser cada vez más barato refactorizar, rehacer las cosas, ¿sí? Al punto que es probable que empecemos a tirar y rehacer, ¿sí? Pero en ese proceso de tirar y rehacer, lo que sí va a seguir sobreviviendo, ¿qué va a ser? La especificación, cómo testeo yo el sistema, ¿sí? ¿Qué es lo que define? ¿Qué es lo que yo quiero que haga? ¿Sí? El cómo lo hace no me importa, lo puedo tirar y volver a hacer, pero el qué quiero que haga mi sistema es el que es importante acá y que tenemos que empezar a tomar conciencia de que es más importante hoy por hoy documentar que el código en sí mismo, ¿sí? Ya no es más importante el código, ahora lo que es más importante es la documentación. Bien. Entonces, ¿qué más forma parte del contexto? ¿Sí? Teníamos el prompt, el copilot y el contexto. Ya hablamos de la documentación, hablamos de los requerimientos, hablamos de estas prácticas que son antiguas. ¿Qué más necesitamos? ¿Sí? Entonces, herramientas como parte del contexto. Resulta que el Copilot, ¿sí? Del que les hablaba antes, es una máquina que está corriendo en la nube, ¿no? Es una máquina, es un software que está corriendo en la nube, no está en mi computadora, no está dentro de mi compañía, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito es darle habilidades externas. Entonces, el tipo lo que puede hacer es, che, necesito ver cómo resolviste esto dentro de tu código, este problema en tu código, entonces tiene que poder buscar. ¿Sí? O, che, para poder testear esto tengo que ejecutar tal comando. Entonces tiene que poder ejecutar comandos como hacemos nosotros. ¿Sí? O tiene que poder modificar el contenido de un archivo, ¿sí? Como hacemos nosotros. O tiene que poder buscar en Internet, como hacemos nosotros. Entonces, el concepto de las herramientas es, yo tengo un software, es este copiloto, al cual yo le voy a habilitar la posibilidad de hacer cosas como yo. Eso es parte del contexto también y que está normalmente embebido dentro del entorno de programación, ¿sí? Ahora en un ratito cuando
avancemos un poco, les voy a mostrar específicamente de qué se trata esto. Así que esto es lo que todo esto compone el contexto, ¿sí? Ahora, yo tengo un copilot, ¿sí? Tengo imagínenselo como quieran, yo ahora se los voy a mostrar para los que no lo conocen, ¿sí? Pero este copilot que tiene todas estas herramientas y demás, ¿sí? Herramientas, el código, los documentos que yo hice y demás, me va a ayudar a mí a hacer los cambios en el código que yo le pido. Le voy a decir, che, bueno, quiero que implementes un algoritmo que haga tal cosa. Sí, bueno, listo, perfecto. Y después le voy a pedir, bueno, y ahora quiero que ese algoritmo le cambies este parámetro. Bueno, perfecto. Y ahora quiero que además cambies la parte visual, porque no me gusta cómo se ve. Bueno, perfecto. Si resulta que vos le empezás a pedir, no sé, una cosa atrás de la otra, llega un momento, ¿sí? Que pasa lo mismo que cuando vos estás programando y te olvidaste de comitear los cambios, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar si yo me pongo a cambiar código y de repente cambié 100 archivos? Y puedo introducir bugs, por ejemplo. Eh, Se me puede hacer difícil a mí mismo incluso saber que de todos los cambios que hice, cuál es lo útil y no es lo útil, digamos. ¿Sí? Si empiezo a cambiar por todos lados, se hace complejo el hecho de poder entender, ¿no? Qué es la parte importante y cuál no. Entonces, a medida que vayamos trabajando con este copiloto, ¿sí? Que es nuestro compañero de programación a partir de ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más atómico sea ese proceso que vayamos ejecutando, mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos ir para atrás y para adelante en este proceso. Un sistema de control de versión como Git, que es el que yo utilizo, espero que todos se utilicen a esta altura de la vida, nos permite ir diciendo, bueno, voy a cambiar este algoritmo o voy a implementar esta nueva clase o esta nueva función, perfecto, una vez que ya la tengo lista y pude verificar que ese sistema, ese nuevo módulo de código funciona bien, según mis requerimientos, listo, entonces comiteo, ¿sí? O sea, le pongo una versión a ese código para poder continuar. No les recomiendo, bajo ningún punto de vista, trabajar con un copilot y no hacerlo de forma incremental, ¿sí? Porque lo que va a pasar, a ver, lo que va a pasar es que no van a poder ir hacia atrás como a ustedes les gustaría, ¿sí? Entonces, sobre todo si se sienten motivados a hacer grandes cambios o de repente no se dieron cuenta y le pidieron algo que era más grande de lo que ustedes imaginaban, van a ver que es un trabajo muy complejo poder entender si los cambios que están hechos van o no van, etc. Entonces, tenemos que tratar de trabajar de forma incremental y lo más atómico posible para nuestra salud mental, ¿sí? Entonces, eh, otra de las ventajas que tiene, pero esto que ya no tiene tanto que ver con el copilot, sino con el hecho de tener commits incrementales, es que podemos ir hacia atrás y hacia adelante, como les decía antes. Y si no tuvieron nunca un problema como es un problema severo en el código, en equipos grandes, lo que sucede, y ya estoy hablando acá por ahí para la gente que no tenga experiencias en codebase grandes, si yo trabajo en un equipo que tiene 300 desarrolladores o 200 desarrolladores, en donde hay pequeños grupos de trabajo en distintas áreas y demás, es muy común que de repente entren cambios y están entrando cambios de distintos desarrolladores, o sea, de distintos grupos de desarrollo al código de base. Es normal que de repente aparezcan bugs que nadie sabe de dónde vienen. Entonces, es súper importante que yo pueda ir hacia atrás y hacia adelante en los commits que tengo en mi código, como mecánica para poder diagnosticar exactamente, che, de todos estos cambios que entraron en la última semana, que son un montón de cambios hechos por un montón de personas, cuál posiblemente pueda haber introducido el bug que tengo en el sistema, ¿sí? Eso es una tarea muy compleja de resolver y que tiene que ver con esto de versionar y ser prolijos en
el versionado incremental. Bien. Último aspecto respecto a los copilots, y vamos a hacer una pequeña pausa, así tomo un poquito de agua y demás, antes de que le metamos directo con los con Copilot. Es importante entender que si yo trabajo para una empresa que tiene información sensible, ¿sí? Dentro de todo este contexto del que les estaba hablando, ¿sí? Repito el contexto: requerimientos, diseño, unit test, el mismo código. Puede pasar, por ejemplo, que yo tengo una base de datos con información de personas y le digo al Copilot, che, dame una mano escribiendo una consulta a la base de datos para recuperar, por ejemplo, las personas que tienen una enfermedad determinada, ponele. Entonces, el Copilot me va a generar el código, pero te va a decir, che, ¿querés que la pruebe? Bueno, en el proceso de querés que la pruebe, ¿sí? Por ejemplo, estoy inventando un escenario, lo que les puede pasar es que esa información de los pacientes o de personas que era sensible, que estaba en la base de datos de la empresa, viaje a los servidores de otras compañías, y no siempre eso está permitido. Así que tengamos en cuenta que si yo quiero tener un Copilot que sea local, tengo que trabajar, tengo que armarlo, ¿sí? Casi todas las herramientas que yo les voy a mostrar, o la herramienta que les voy a mostrar, que es la única que es gratis, eh, va a ser GitHub Copilot. GitHub Copilot funciona distinto entre si es para empresa o es para persona, por ejemplo, ¿sí? En los individuos no es tan respetuoso en términos de privacidad, pero sí es respetuoso cuando vos te suscribís como una empresa, por ejemplo. Entonces, es importante visitar un poco de qué se trata, cómo funcionan, ¿no? estos Copilot, cómo este asistente, qué onda, qué información me queda expuesta a mí de cara a la empresa que me está proveyendo este servicio de inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, yo acá les voy a dejar un link en donde muestra específicamente cómo funciona el pipeline de GitHub Copilot para que le peguen una mirada si tienen ganas. Pueden usarlo si no, pero siempre es importante tener en cuenta que el departamento legal de la empresa tiene que revisar los agreements, ¿sí? Por ahí si no han tenido la oportunidad de trabajar en una empresa muy grande, esto por ahí les es ajeno, pero en empresas grandes que tienen información sensible de personas, ya sean números de documentos, cualquier tipo de información personal que pueda ser expuesta, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque estos sistemas Copilot no los uso yo solo, lo usa todo el mundo. Entonces, si el Copilot tiene algún tipo de almacenamiento intermedio de esa información y encima la usa para recomendarle a otros que son de otras empresas, por ejemplo, ¿no? Puede ser muy complejo porque puede ser que parte de la información que me corresponde a mí, por justo una casualidad, le llegue a otra persona que está en otra empresa que no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de consideraciones de seguridad. Entonces, cuando vamos a usar un Copilot dentro de una compañía que tiene información sensible, bueno, tomarse el tiempo para revisar cuáles son cuestiones de seguridad en particular que yo debería tener en cuenta eh, para con la compañía, ¿sí? Bien, listo. Vamos a hacer 5 minutitos de receso y así tomamos 10 minutos. ¿Sí? Hagamos 10 minutos de receso y volvemos. ¿Sí? Así, si quieren tomar un mate tranquilos o lo que sea, yo voy a hacer lo mismo.